Vamos a revisar lo que publican esta mañana de domingo los principales diarios de circulación nacional. Pandemia rebasa el poder legislativo, es la nota principal de Reforma. Desaprovecha el trabajo a distancia, mientras congresos de otros países implementaron sistemas virtuales de votación para aprobar iniciativas. Las leyes parlamentarias en México ni siquiera prevén las videosesiones. Habrá que recomendarle a los legisladores mexicanos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que no son vacaciones, que durante este tiempo pues hay que laborar. Muchos estamos trabajando, muchos otros desde su domicilio, el famoso home office. Lo hemos practicado también en estos días nosotros, pero estamos en el día a día, en el continuo trabajo para informar, en este caso particular. Pero en el caso de los diputados, senadores, pues sí hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que se tienen a la mano para poder legislar. Hay muchos temas pendientes que se quedaron y que ahí siguen pues dormidos. No se les ha aprobado, no se les ha debatido durante estos días, y es necesario que durante los siguientes días, que continuará así el aislamiento, por lo menos 3-4 semanas, según avance la fase 2, la fase 3, habrá que realizar trabajo legislativo en este caso particular. Bueno, y una fotografía de lo que ocurrió en Chiapas. Sencillamente sigue la actividad en muchos lugares en nuestro país. Habitantes de San Juan Chamula se agruparon frente a la iglesia de la plaza principal para la tradicional quema del Judas. También el Viernes Santo ignoraron la sana distancia necesaria para evitar contagios de coronavirus. La nota principal de Excelsior. El Universal: contagio de 200,000 reos, difícil de evitar. Cárceles sin condiciones para evitar propagación, según expertos. Complicado cumplir medidas de higiene y sana distancia. Y bueno, pues una fotografía en un mercado público. Tras perder su empleo, un grupo de jóvenes tuvieron la idea de conseguir un ingreso temporal por medio de la entrega de víveres a familias que se encuentran en cuarentena ante el actual brote de coronavirus. Van a hacer la despensa a nombre de las personas y bueno, pues de alguna manera se tienen que ganar la vida. Es lo que está haciendo la economía a pequeña escala. Muchos trabajadores laborando para llevar dinero a casa, para apoyar a otras familias que están en una situación complicada o que están pues aislados en su domicilio. Reforma tiene como nota principal: crece rebelión contra impuestos, se suman más cámaras, afirman empresarios tomar la medida porque Federación no da apoyo fiscal. Presionados por la crisis económica más severa de los últimos años y ante la falta de un alivio fiscal por parte del gobierno federal, miles de empresas del país se están sumando a una suspensión del pago de impuestos a través de organismos empresariales. Y bueno, es que la necesidad que tienen las empresas en el país en general, no ha habido un apoyo por parte del gobierno de la República de manera muy concreta para que ellos, a su vez, los empresarios, pues, puedan respaldar a los trabajadores y seguir pagando estos salarios durante las siguientes semanas. La Jornada: aprovecha Trump la pandemia para atizar la xenofobia. Estados Unidos, primer lugar global en muertes por coronavirus, 20,506. Poco más de 180 mexicanos han perdido la vida en estos últimos meses debido al coronavirus. Y bueno, pues finalmente Milenio tiene como nota principal: AMLO, primero vidas, después lo material. Presume que México está entre los 10 primeros países con menor número de infectados y de defunciones. Nuestro comportamiento, lección al mundo. Bueno, en el caso particular de los que se han aislado, porque muchos municipios aún no practican este aislamiento o este confinamiento. E iniciamos nosotros tarde, el 27 de febrero fue el primer caso de coronavirus en México. Ojalá seamos ejemplo al final de esta pandemia. Esperemos que la fase 3 no sea muy complicada para nuestro país. 8:22, hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros. Todavía tenemos más datos para usted. Pensé que ya nos íbamos al corte comercial. Mire, le muestro también lo que publica. No, le digo lo que comentó hoy el Papa Francisco en su homilía en San Pedro ante una
plaza vacía. El Papa Francisco llamó este domingo a la solidaridad en todo el mundo para enfrentar el desafío de la época que plantea la pandemia de coronavirus. Instó a los líderes políticos en particular a dar esperanza y oportunidad a los trabajadores despedidos. En su tradicional discurso de Domingo de Resurrección, el Papa pidió que para calmar los conflictos y las crisis financieras en todo el mundo, los gobiernos alivien sanciones, condonen deudas y cesen el fuego. Francisco y los católicos de todo el mundo celebran un solitario Domingo de Ramos, obligados a pasar el día más alegre del calendario litúrgico cristiano, entre los dolorosos recordatorios de la devastación provocada por la pandemia. Dio oraciones especiales por los enfermos, los muertos, los ancianos, los refugiados y los pobres. También ofreció agradecimiento y aliento a los médicos y enfermeras que han trabajado hasta el agotamiento con poca frecuencia a expensas de su propia salud. El pontífice exhortó a la Unión Europea a dar un paso adelante al desafío de la época planteado por COVID-19 y resistir la tendencia al egoísmo y la división. Recordó que Europa se levantó nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial gracias a un espíritu concreto de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Normalmente la Plaza de San Pedro estaría llena de flores frescas durante este Domingo de Resurrección, con tulipanes y orquídeas convirtiendo la columnata de la plaza en un festival de color, subrayando el mensaje de renacimiento y vida del feriado. Sin embargo, este año la plaza pues se veía desierta. Barricadas policiales rodeaban el lugar, impidiendo el acceso cuando normalmente habría decenas de miles de personas para escuchar la bendición del pontífice, la Urbi et Orbi. Y como los sacerdotes de todo el mundo, Francisco celebró la misa en una basílica casi vacía, mientras los fieles lo veían desde casa por televisión o internet. Ya le decía, así la Semana Santa, este Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, muy singular para todo el mundo.